Trabajaré como esclava si salvas a mis hijas, suplicó Carmen al guerrero herido. Pero 3 días después, mientras su hija le susurraba, hicimos algo malo. Mamá. Carmen entendió que ya no podía seguir huyendo. Y entonces ocurrió lo impensable. El apache se arrodilló ante ella y dijo, eres libre, pero tú has salvado mi alma. Si te gustan las historias de mujeres que renacen desde el dolor, de amores imposibles que se vuelven destino y de valentía que transforma pueblos, suscríbete ahora. Esta historia te va a doler, pero también te va a sanar. Y ahora sí, volvamos al inicio, donde todo empezó con sangre, silencio y una promesa susurrada entre costuras rotas. Las agujas del reloj marcaban las 3 de la madrugada cuando Carmen dio la última puntada al vestido de novia, pero no se detuvo. La vela parpadeaba, casi vencida por la oscuridad, y la sangre que manchaba sus dedos era apenas perceptible en la tela blanca. Cada puntada no era solo costura, era una promesa murmurada para sus hijas dormidas. Un poco más, mis niñas. Un poco más y nos iremos de aquí. Era el México del siglo XIX, una tierra donde los ejércitos españoles aún vigilaban las rutas comerciales, y los pueblos originarios como los apaches eran perseguidos, desplazados, borrados del mapa en nombre del progreso. En esa frontera difusa entre la selva y la civilización, en un pueblo perdido llamado San Miguel del Valle, Carmen vivía como una sombra en la casa de costura de doña Elena, viuda desde hacía 6 meses, con 2 hijas gemelas de apenas 6 años. Carmen sobrevivía cosiendo vestidos de lujo para mujeres que nunca conocería, mientras sus propias hijas dormían sobre trapos en un rincón del taller. Su esposo, Miguel, había sido un carpintero idealista, muerto por fiebre justo después de perder todo en una mala inversión. Desde entonces, Carmen se había convertido en sirvienta disfrazada de trabajadora. El salario nunca alcanzaba, las deudas se multiplicaban, y doña Elena, una viuda rica con una sonrisa afilada, se encargaba de recordarle cada noche que sin su generosidad, ella y sus hijas estarían en la calle. O peor. Lo que doña Elena no sabía era que Carmen guardaba un secreto. No solo el frasco de monedas enterrado bajo el piso del taller, sino un pasado que pocos conocían durante su juventud. Carmen había ayudado en secreto a un grupo rebelde que luchaba contra la opresión de los colonizadores. Nada grave. Hasta que un militar con ambiciones propias, el coronel Vázquez, la reconoció. Desde entonces, su vida había sido una huida constante. Y esa noche, Carmen decidió terminar de huir. No quedaba más que confiar en el plan que había tejido en silencio durante meses, escapar antes del amanecer, con sus hijas, y encontrar refugio en cualquier lugar donde la palabra libertad aún tuviera sentido. No sabía que ese lugar la estaba esperando, ni que para alcanzarlo tendría que ofrecer lo último que le quedaba. Trabajaré como esclava. Si nos proteges, ¿alguna vez has sentido que lo único que te queda es tu dignidad? ¿Crees que una madre debería ofrecer su libertad para proteger a sus hijas? Si tú también sientes que Carmen hizo lo correcto, presiona el número 1 en los comentarios. Queremos leerte. Tu voz también importa en esta historia. Y ahora que conoces el secreto que Carmen ha guardado tantos años, es momento de seguir su viaje. Veamos qué ocurre cuando una mujer sin nada se atreve a cambiarlo todo. El cielo apenas comenzaba a aclarar cuando Carmen envolvió a sus hijas en mantas viejas
y salió por la puerta trasera del taller. Sus pasos eran silenciosos, calculados. En su bolso de lona llevaba el frasco con las monedas ahorradas, algo de pan duro y un pequeño cuchillo oxidado que había escondido por si las cosas salían mal. El pueblo dormía, pero su corazón galopaba como si fuera perseguida por 100 soldados. Y, en cierto modo, lo era. Habían caminado ya 2 leguas cuando el sol apareció tímidamente sobre las montañas. Sofía y Luna apenas se quejaban. Sabían, en su intuición de niñas marcadas por el miedo, que su madre las estaba llevando lejos del infierno. «¿A dónde vamos, mamá?», susurró Luna. Carmen apretó su mano. «A donde nadie nos encuentre nunca». Pero el destino, esa fuerza implacable que parece disfrutar desbaratando planes humanos, tenía otros planes. 2 días después, sin comida y con las cantimploras vacías, el bosque se volvió hostil. Las niñas empezaron a desfallecer. Y Carmen, con los labios partidos y la garganta ardiendo, apenas podía mantenerse en pie. Cuando Luna se desmayó en sus brazos, cayó de rodillas junto a un arroyo seco y soltó el grito que llevaba ahogado en el pecho: «Dios mío, ayúdame». Y fue entonces cuando lo oyó, un gemido grave, casi animal. No venía de su imaginación. Lo siguió tambaleándose hasta encontrarlo un hombre tendido al pie de un barranco, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Tenía la piel oscura del desierto, el cabello negro como la noche, y una flecha sobresalía de su hombro. Carmen se acercó con cautela. Sus hijas seguían aferradas a su cintura, medio inconscientes. El hombre abrió los ojos. Lo que vio en ellos no fue amenaza, sino algo más profundo, una pena antigua. Carmen se arrodilló y susurró: «No sé quién eres, pero estamos muriendo. Si puedes, por favor, ayúdanos. Trabajaré para ti, gratis. Seré tu esclava si salvas a mis hijas». El guerrero Amaru no respondió de inmediato. Su mirada se desplazó de Carmen a las niñas, luego de nuevo a Carmen. Finalmente dijo: «Hay agua y un campamento, pero me necesitas tanto como yo a ti». La cantimplora que le ofreció salvó la vida de las niñas. Carmen, aún temblando, limpió la herida como pudo con lo poco que sabía. Mientras lo hacía, encontró algo dentro del cinturón de Amaru, un papel doblado y manchado de sangre. Al desplegarlo, reconoció los sellos del ejército español y el símbolo de una mina escondida, un mapa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese mapa era idéntico a uno que había visto años atrás, cuando Miguel, su difunto esposo, hablaba en voz baja con rebeldes. Una mina oculta, rica en oro apache, que el ejército llevaba décadas buscando. Y ahora, ese mapa estaba en manos del único hombre que podía salvarlas. Ella lo miró, y por un instante ambos entendieron que ese encuentro no era casual. El camino al campamento fue lento y arduo. Amaru, herido, se apoyaba en ella. Las niñas caminaban en silencio, aferradas a su madre. Cuando por fin llegaron al claro donde se alzaban las tiendas de los apaches, Carmen sintió que cruzaban no solo una frontera geográfica, sino algo mucho más grande. No sabía que su súplica desesperada estaba a punto de cambiar el destino de todos. La llegada de Carmen al campamento no fue celebrada. Fue observada. Los ojos que la escrutaban desde las sombras no veían una madre desesperada, sino una intrusa, una extranjera, una amenaza. Las mujeres apache murmuraban en su lengua ancestral,
y aunque Carmen no entendía las palabras, captaba perfectamente el mensaje: no pertenece aquí. Aquí. La tienda de Amaru era más grande que las demás, cubierta de pieles suaves y símbolos grabados con pintura roja. Mientras él dormía, agotado por la fiebre, Carmen se dedicó a limpiar la herida con agua hervida, cortar la carne infectada con manos entrenadas en la costura fina. Cada punto de sutura era una mezcla de dolor y precisión, como si estuviera uniendo no solo su piel, sino el destino de ambos. Pero fuera de la tienda, la presión crecía. Paloma, la mujer de mirada afilada que comandaba respeto incluso sin hablar, fue la primera en confrontarla. «¿Por qué estás aquí?», le dijo en español torpe pero claro. Carmen no respondió con defensas, solo con la verdad. «Porque mis hijas merecen vivir. Porque ya no tengo nada que perder». No fue suficiente. Un anciano del consejo declaró que su presencia podía traer mala suerte. Una viuda extranjera, con niñas que no hablaban su lengua, no tenía lugar en una tierra sagrada. Fue entonces cuando Amaru, aún débil, habló. «Ella salvó mi vida. Le debemos una oportunidad». La oportunidad tomó forma en una prueba. Carmen tendría que asistir en un ritual de sanación para un niño enfermo. No bastaba con curar con manos, debía comprender el alma. Paloma fue asignada como su guía. El aire entre ambas era tenso, pero el deber las obligaba a colaborar. Durante 3 noches, Carmen aprendió el uso de hierbas, cantos que no comprendía, pero que repetía con devoción, y cómo trenzar las ramas sagradas para invocar protección. La noche del ritual, el niño hijo de una de las mujeres que más la despreciaba, respiraba con dificultad. Carmen recordó a Luna cuando tuvo fiebre. Recordó el temblor de su mano al sostener un pañuelo. Y, con voz firme, recitó el canto aprendido, frotando la mezcla de plantas sobre el pecho del niño. A la mañana siguiente, él respiraba sin dificultad, y Carmen, por primera vez, no fue invisible. Paloma la observó en silencio. No dijo gracias, pero tampoco se apartó. Carmen no había conquistado su lugar aún, pero por primera vez, el círculo se abría. Aunque fuera apenas 1 centímetro, el cielo se había cubierto de nubes cuando el centinela avisó la llegada de forasteros. Amaru, aún convaleciente pero erguido como líder, salió de su tienda con la frente tensa. Carmen lo siguió, con Sofía y Luna tomadas de su falda, sin saber que los pasos que había dado hacia la sanación estaban a punto de ser puestos a prueba por el pasado que creía haber dejado atrás. Doña Elena apareció envuelta en un vestido negro perfectamente almidonado, montada sobre un caballo blanco como la arrogancia en su rostro. A su lado, un par de soldados con uniforme español, rostros duros y ojos que no ocultaban el desdén. Detrás, un escribano portaba documentos enrollados, sellados con cintas oficiales. «Elena», murmuró Carmen, sintiendo cómo el corazón le trepaba por la garganta. Las niñas se aferraron a ella. La reunión del consejo fue inmediata. La comunidad apache se congregó en el centro del campamento, formando un círculo silencioso. Elena desmontó con aire de superioridad y avanzó hacia Amaru sin mostrar el menor respeto. «Vengo por lo que me pertenece», dijo, señalando a Carmen como quien exige la devolución de una herramienta. «Herramienta. Esa mujer huyó con dinero de mi casa y se llevó a 2 niñas que, según estos documentos,
están bajo mi tutela. Amaru no respondió. Sus ojos oscuros se volvieron hacia Carmen. Ella sintió la mirada del consejo, de las mujeres, de Paloma, todas esperando una reacción. Por un segundo, pensó en hablar, defenderse. Pero entonces recordó las palabras de Amaru a veces. Lo más fuerte que puedes hacer es mostrar tu dolor. Con un movimiento lento, deliberado, comenzó a desabotonar su blusa. Elena frunció el ceño. Los soldados intercambiaron miradas incómodas. Nadie entendía. Hasta que Carmen se giró, bajando la tela de su espalda. El silencio fue total. Las cicatrices hablaban por sí solas, líneas cruzadas, gruesas, algunas aún rosadas, otras antiguas, descoloridas pero imborrables. No había dramatismo en su gesto, solo verdad. Las marcas eran prueba de meses, quizá años de castigos sistemáticos, por errores de costura, por defender a sus hijas, por atreverse a tener voz. Nadie se movía, ni siquiera los soldados. Carmen habló entonces, sin levantar la voz. Cada una de estas marcas fue un castigo por trabajar demasiado lento, por cantarles a mis hijas, por querer dormir más de 4 horas. No robé nada. Lo que llevé conmigo fueron mis hijas y un puñado de monedas que gané con sangre. La vieja del consejo, que hasta ese momento había observado con escepticismo, desvió la mirada, tocándose el pecho como si las cicatrices hubieran abierto algo en ella. Los hombres bajaron la cabeza. Las mujeres, incluso aquellas que la rechazaban, guardaban silencio. Pero fue Paloma quien rompió la quietud. Se acercó lentamente, sin expresión clara en el rostro. Miró la espalda de Carmen, luego su rostro. No dijo una palabra. Solo cubrió con sus propias manos la tela suelta, ayudándola a vestirse de nuevo. Ese gesto, sin adornos ni discursos, cambió todo. Ella no es una ladrona, dijo Paloma. Finalmente, es una madre. Elena, por primera vez, pareció perder el control. Esa mujer es una manipuladora. Está fingiendo. Traed los documentos, pero nadie respondió. Ni los soldados. Amaru dio un paso al frente. Su voz fue baja, pero cortante en este territorio. No reconocemos papeles sellados con mentiras. Reconocemos la verdad escrita en la piel. Elena miró a su alrededor, esperando apoyo. Encontró solo rostros duros, ojos que ya no la temían. Dio media vuelta con rabia. Montó su caballo sin despedida. Carmen se quedó en el centro del círculo, temblando. No de vergüenza, sino de alivio. Por primera vez en años, ya no tenía que ocultar sus cicatrices. Las niñas corrieron hacia ella. Carmen las abrazó con una fuerza que venía desde las entrañas. Amaru observó en silencio. Paloma. Desde un rincón, bajó la vista, pero en su boca, una línea nueva comenzaba a formarse, algo entre aceptación y respeto. El pasado había venido a buscarla, pero esta vez no la había vencido. Después de todo lo que vivió, Carmen eligió mostrar sus cicatrices y no sus palabras. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Si crees que el silencio con verdad vale más que 1000 argumentos, escribe 7 en los comentarios. Si habrías enfrentado a Elena con gritos y rabia, escribe 9. Queremos leer tu corazón, porque a veces lo que pensamos también puede sanar. Pero cuidado,
El dolor que Carmen dejó atrás aún no se ha rendido. Y lo que viene no es una discusión, sino un ultimátum con nombre, uniforme y una obsesión que puede arrasar con todo. Las fogatas en el campamento aún ardían cuando Carmen se presentó ante Amaru con la propuesta más peligrosa de su vida: entregarse. No para rendirme, dijo con firmeza, sino para acabar con esto desde dentro. Amaru se negó, gritó. Su rostro, normalmente sereno, se contrajo por el miedo. No puedo dejar que vayas sola al monstruo que te ha perseguido. Pero Carmen ya había decidido. Lo único que me ha mantenido viva todos estos años fue proteger a mis hijas. Ahora quiero proteger algo más grande. Fue Paloma quien, en un giro que nadie esperaba, se colocó junto a ella. Yo voy a preparar la ruta de salida, pero ella tiene que ir sola. Él no confiará si siente peligro. Y así fue. Bajo una bandera blanca. Carmen cruzó el terreno baldío hacia el campamento militar de Vázquez. Llevaba un vestido limpio, trenzas humildes y una mirada calculadamente derrotada. En el interior, su alma ardía como pólvora. El coronel la recibió como quien abre un regalo esperado demasiado tiempo. Su sonrisa era de sobre agua sucia. Sabía que volverías. Las mujeres como tú siempre regresan, tarde o temprano. Carmen fingió una voz débil. No quiero más guerra. Solo quiero que mis hijas estén a salvo. Y que esto termine. Vázquez ordenó a sus hombres retirarse. Solo quedaron él, un par de guardias y su ego. Carmen aprovechó ese momento para avanzar. He visto cosas, he oído cosas. Sé que esto no es solo por mí. El coronel entrecerró los ojos. ¿Qué cosas conversaciones entre tus hombres? Oro robado, convoyes desviados, mapas falsificados. Carmen habló con la inocencia de quien parece solo querer comprender, pero cada palabra era una bala directa al corazón del secreto. Vázquez rió al principio. Eres más lista de lo que pareces. Pero cuando Carmen continuó, su rostro cambió. Mencionó nombres, fechas, detalles específicos que solo alguien con información interna podía saber. Y entonces, la trampa se cerró. Todo está siendo grabado, dijo con voz firme, ya sin fingir. Hay oficiales infiltrados. Tus hombres ya no te siguen. No eres más que un traidor con galones robados. El coronel desenfundó su cuchillo. Maldita. Pero antes de que pudiera acercarse, un disparo al aire lo congeló. Amaru había llegado, junto con un destacamento federal real. El doble juego estaba completo. Los soldados, viendo la evidencia, se volvieron contra su antiguo comandante. Vázquez fue reducido, esposado y arrastrado como el criminal que era. Su rostro estaba desencajado, no por miedo, sino por el golpe a su orgullo. Había perdido contra una mujer. Carmen se mantuvo en pie, jadeando. El mundo giraba a su alrededor, pero ella no se tambaleó. Amaru llegó a su lado y la sostuvo. No sabía que eras capaz de tanta estrategia, murmuró con una sonrisa asombrada. Yo tampoco, respondió Carmen, aún sin creer lo que había logrado. Pero más que la caída de Vázquez, lo que quedó en el aire fue la transformación. La mujer que había ofrecido trabajar como esclava para proteger a sus hijas, ahora había derrotado, con inteligencia y sangre fría, a un hombre con todo el poder militar a su disposición. Y lo había hecho sola.
El silencio que siguió a la captura de Vázquez fue distinto a cualquier otro que Carmen hubiera conocido. No era el miedo, ni la incertidumbre. Era paz. Una paz que se sentía en la forma en que los guerreros bajaron sus armas sin mirar atrás, en la manera en que los niños volvieron a correr por el campamento, en el suspiro contenido que se escapó del pecho de Amaru cuando la rodeó con sus brazos, como si solo entonces hubiera podido respirar. Durante los días que siguieron, el valle se llenó de movimientos oficiales federales que tomaban testimonio, documentos que cambiaban de manos, historias que finalmente se escuchaban. Carmen fue llamada ante el Consejo del Gobierno Regional. Su relato fue claro, sin exageraciones. Presentó pruebas, declaró con serenidad, y lo más importante, habló no solo por ella, sino por todas las mujeres atrapadas bajo el poder de figuras como doña Elena, como Vázquez. Mujeres silenciadas durante generaciones. Su valor fue reconocido con algo más que palabras. El gobierno declaró inválidos todos los cargos en su contra. Se reconoció públicamente su rol en la desarticulación de una red corrupta y se le ofreció, como símbolo de reparación, la oportunidad de representar a su comunidad como mediadora oficial entre culturas. Pero Carmen no buscaba cargos, ni fama, buscaba pertenecer. Y ese reconocimiento más verdadero vino desde el corazón del Valle Apache. El día del ritual. El campamento entero se vistió con sus mejores galas. Amaru apareció con el pecho descubierto, marcado con pintura tribal, la mirada serena de quien ya no carga con el pasado. Paloma colocó sobre los hombros de Carmen un manto bordado por las mujeres de la tribu, mezcla de símbolos nativos y flores mexicanas, como símbolo de unión de mundos. Sofía y Luna llevaron las ofrendas de fuego y agua. Las niñas, ahora seguras y radiantes, caminaban con orgullo junto a la madre que las había salvado una y otra vez. La ceremonia no fue grandiosa, fue íntima, real. Amaru no prometió obediencia ni posesión. Prometió compartir el silencio, el pan, el dolor y el regreso. Carmen, con voz quebrada pero firme, prometió no seguir a Amaru como sombra, ni caminar delante como guía, sino a su lado, siempre. Los aplausos fueron un rugido contenido de emoción, no por la ceremonia, sino por lo que significaba una mujer que había llegado suplicando protección, ahora era elegida como compañera de un jefe. Esa noche, el cielo se llenó de tambores, cantos y estrellas, y al amanecer siguiente, Carmen caminó hasta el río. Se sentó sobre una roca grande, rodeada de sauces, con Sofía y Luna a su lado. El agua corría clara, como si lavara todo lo vivido. En sus manos, un pedazo de tela blanca. Era lino, el mismo que una vez cosió bajo látigo. Pero ahora, bajo el sol del amanecer, lo doblaba suavemente, cortando patrones para los primeros trajes escolares del nuevo Centro de Enseñanza Intercultural del Valle. Sofía le preguntó, ¿vas a trabajar otra vez, mamá? Y Carmen sonrió. Sí, pero esta vez es mi elección. Luna acarició su brazo. ¿Y ahora sí somos libres? Carmen las abrazó. Siempre lo fuimos. Solo nos faltaba darnos cuenta. En la distancia, Amaru se acercaba a caballo. Paloma venía a pie, saludando a las niñas con una complicidad maternal. El nuevo mundo que habían construido juntas respiraba en cada rincón del valle. Carmen miró el río una vez más, recordó sus manos ensangrentadas,
las puntadas desesperadas, las noches sin esperanza. Todo eso había tejido este momento. Y pensó, sin necesidad de decirlo en voz alta, de la sangre en la tela blanca. Cosí mi vida nueva, pero la transformación más poderosa no fue solo la de Carmen, sino la del propio valle. Su unión con Amaru marcó el inicio de una nueva era para el pueblo apache. Una era que no negaba las raíces, pero tampoco temía evolucionar. Con el apoyo del consejo y de los sabios del valle, Carmen propuso algo impensado hasta ese momento, la creación de un consejo dual, donde mujeres y hombres compartirían decisiones sobre el futuro de la tribu. No fue fácil. Las miradas desconfiadas, los susurros de tradición, las resistencias invisibles, todo eso se sentía como una segunda batalla. Pero entonces, en un gesto que nadie esperaba, Paloma se puso de pie en medio de la asamblea. La fuerza de una tribu no se mide solo por su espada, dijo con voz firme, sino por la sabiduría de sus mujeres, por la compasión con que crían, por la valentía con que protegen incluso cuando no se les da permiso. Ese día marcó el nacimiento de una alianza inesperada entre dos mujeres que antes eran rivales. Carmen y Paloma no solo dejaron atrás la tensión personal, sino que comenzaron a construir juntas una nueva visión de liderazgo. Dirigieron talleres donde mujeres aprendían oficios, medicina natural, contabilidad, escritura. Lo que antes era exclusividad de hombres, ahora se compartía con orgullo, bajo su guía. El campamento evolucionó, se construyeron aulas al aire libre, se organizaron intercambios con pueblos vecinos, y por primera vez, niños y niñas estudiaban lado a lado. Carmen impulsó una escuela bilingüe donde se enseñaba tanto lengua apche como español, donde la historia se contaba desde ambas perspectivas. Las hijas del valle crecían con una identidad mixta, fuertes como sus madres, sabias como sus abuelas y libres para elegir su propio destino. Los mercados que antes eran informales, ahora tenían estructura, rutas seguras, acuerdos con comunidades mexicanas. Carmen, con su experiencia como costurera y administradora, organizó redes de comercio que beneficiaban a todos. Las prendas ceremoniales que ella diseñaba, con hilos de ambas culturas, se volvieron símbolos vivos de reconciliación, flores mexicanas bordadas con símbolos de protección apache, colores del desierto mezclados con los de los altares del sur. La relación con Paloma, lejos de diluirse con el tiempo, se consolidó en una hermandad real. Compartían proyectos, confidencias, silencios y aprendizajes. A veces, eran vistas discutiendo intensamente al borde del río. Otras veces, riendo con niñas en brazos mientras tejían bajo la sombra. Lo que las unía era más fuerte que cualquier diferencia del pasado, el compromiso con una comunidad que ya no aceptaba que el destino de las mujeres fuera decidido por otros. Y cuando, al final del día, Carmen se sentaba frente al fuego con Amaru y sus hijas, sabía que el verdadero cambio no estaba solo en leyes o estructuras. Estaba en las pequeñas cosas, en cómo las niñas ya no agachaban la cabeza, en cómo los niños pedían consejo a sus abuelas, en cómo la palabra líder ya no tenía género. El valle que una vez la recibió con recelo, ahora respiraba con su ritmo. No porque ella lo hubiera conquistado, sino porque lo había amado lo suficiente como para sanar con él. La historia de Carmen no es solo la de una mujer que huyó del dolor, es la de una mujer que decidió transformar su pasado en fuerza, su silencio en justicia y sus cicatrices en bandera.
En medio de una tierra marcada por el conflicto y el prejuicio, ella encontró un hogar donde jamás imaginó tener uno entre quienes al principio la miraron con desconfianza. Esta no fue solo su historia personal, sino también una pieza valiosa dentro de la historia apache, una memoria de resistencia, dignidad y sanación. Porque cuando una comunidad decide proteger a una forastera, no por obligación, sino por principios, lo que nace no es solo compasión, sino una nueva manera de entender el poder colectivo. Y tú, que estás viendo esto ahora, formas parte de cómo continúa esta historia apache. Cada voz que se une para defender la verdad, cada comentario que valida el valor de una madre, cada historia compartida, también es un hilo en este gran tejido. La historia apache no terminó con un beso ni con una batalla. Apenas está comenzando. Y puede que tú seas el próximo en escribir una página.